Hay una sabiduría que no grita. Hay una claridad que solo aparece cuando eliges no reaccionar. Y hay un respeto que se gana, no por lo que dices, sino por lo que sabes callar. No entras a este video para aprender a hablar mejor. Entras para recordar algo que tu alma ya sabe, que la fuerza no siempre se muestra, que la verdad no siempre se explica, que el dominio empieza en el silencio. Pero antes de empezar con la primera lección, quiero lanzarte un pequeño reto. Escribe en los comentarios esta frase como señal de compromiso contigo mismo. El silencio es sabiduría. Ahora sí, vamos con la primera lección. La fuerza del silencio. Hay momentos en la vida donde las palabras sobran, donde el verdadero dominio no se demuestra con argumentos, sino con la templanza de quien ha aprendido a callar. El silencio no es ausencia, no es vacío. Es una decisión consciente de no reaccionar ante cada estímulo, de no caer en la trampa de la necesidad de tener siempre una respuesta. En un mundo donde todos quieren hablar más alto, quien domina el arte de guardar silencio brilla con una autoridad distinta. Una que no impone, pero se impone. Una que no busca aprobación, pero transmite respeto. El estoico no es aquel que no siente, sino el que elige qué hacer con lo que siente. Y cuando el ruido exterior se multiplica, el estoico no compite por atención. Se convierte en un centro de gravedad. Porque el silencio, bien usado, no solo es paz, también es poder. Es la herramienta del sabio, del estratega, del que ha entendido que no todo merece ser respondido y que muchas veces quien responde de inmediato se expone innecesariamente. No confundas el silencio con debilidad. A veces es el arma más elegante. En discusiones inútiles, en provocaciones sin sentido, en ambientes donde la verdad aún no está lista para ser comprendida, el silencio protege tu energía, tu dignidad, tu claridad mental. Callar no es rendirse, es guardar tu espada para batallas que realmente importan. El mundo grita, pero el sabio espera, porque cuando el silencio es intencional, se transforma en presencia, y cuando tu presencia habla más que tus palabras, ya no necesitas demostrar nada. Te conviertes en alguien que no busca atención, porque su sola esencia la genera. Por eso, si quieres empezar a transformar tu vida, no busques las palabras perfectas, busca los silencios necesarios, porque solo cuando eres capaz de callar por dentro, puedes empezar a escuchar lo que de verdad importa. Lección 2. El filtro de la intención. Antes de hablar, pregúntate, ¿para qué? No todo lo que piensas debe ser dicho, y no todo lo que dices nace de un lugar limpio. La intención es el filtro invisible que separa la sabiduría del ego, la verdad del impulso, la paz del conflicto innecesario. Muchas palabras cargan veneno, aunque se pronuncien con voz suave. Otras, en cambio, salvan relaciones, aunque se digan en un susurro. Lo que cambia no es el volumen, es la raíz. Y esa raíz siempre es la intención. El estoico no habla para impresionar, ni para manipular, ni para descargar su frustración. Habla cuando hay claridad, cuando el alma no necesita vencer, sino expresar, porque cada palabra que sale de tu boca es energía, y si no cuidas de dónde viene, terminarás sembrando tormentas donde querías sembrar calma. La intención es lo que determina si tus palabras construyen puentes o levantan muros, si ayudan a otros a entenderte o simplemente a temerte. El filtro de la intención también se aplica al silencio, porque incluso cuando eliges callar, estás diciendo algo. Estás mostrando que tu paz vale más que el conflicto, que tu serenidad no será moneda de cambio por tener la última palabra. Cuando tus palabras nacen del orgullo, hasta lo cierto se vuelve ofensivo, pero cuando nacen del discernimiento, hasta lo incómodo puede ser recibido con respeto. Entrenar la intención es observarte antes de hablar. Es notar si lo que vas a decir viene del miedo, del ego, de la necesidad de tener razón, o de un deseo real de aportar. Es una práctica constante, incómoda, exigente, pero también es el umbral hacia una comunicación consciente, y en ese espacio donde las palabras tienen raíz,
tu voz empieza a tener un peso distinto. Hablar sin revisar tu intención es como disparar sin apuntar. Puedes causar daño, incluso sin querer. Pero cuando aprendes a filtrar lo que piensas a través de lo que realmente importa, tus palabras se vuelven medicina. No para todos, pero sí para quienes están listos para escuchar. Lección 3. No todo pensamiento es digno de voz. Tu mente habla constantemente. Te lanza ideas, juicios, temores, recuerdos, impulsos. Pero que algo pase por tu mente no significa que merezca salir por tu boca. No todo pensamiento necesita ser compartido. No toda opinión necesita ser dicha. De hecho, uno de los mayores actos de autocontrol es permitir que un pensamiento exista, sin convertirlo en palabra. En la filosofía estoica, la mente no es enemiga, pero sí debe ser gobernada. Y gobernarla significa entender que no todo lo que piensas es verdadero, útil o necesario. Muchos pensamientos surgen desde heridas, desde inseguridades, desde hábitos mentales antiguos. Si cada vez que algo te cruza la mente lo conviertes en palabra, estarás entregando el control de tu vida a una mente sin filtros. Y eso es peligroso, porque hay pensamientos que son solo ruido, y hay palabras que, una vez dichas, no se pueden deshacer. El sabio observa sus pensamientos antes de actuar, y aún más antes de hablar, porque la palabra es acción, y cada vez que hablas, estás generando una consecuencia. Estás moldeando relaciones, imagen, energía, y no puedes hacerlo desde la inercia, el silencio interior. Ese momento en que eliges no hablar, no opinar, no reaccionar es un acto de fuerza, un músculo que se entrena. En una sociedad que premia la rapidez, la opinión inmediata y el juicio constante, detenerte a pensar si algo merece ser dicho es casi un acto revolucionario. Pero es ahí donde nace tu poder. No en decir todo lo que piensas, sino en decir solo lo que importa, lo que construye, lo que honra tu nivel de conciencia. Cuando logras separar pensamiento de palabra, empiezas a elegir con más precisión. Tu comunicación se vuelve más fina, más respetuosa, más poderosa. Porque entonces, cada vez que hablas, los demás sienten que tu voz tiene peso, que no hablas por hablar, que cada palabra que pronuncias ha pasado por el filtro de tu conciencia. Y ese es el principio de una voz que se respeta. Lección 4. La prudencia protege relaciones. No es la emoción la que destruye vínculos, es la falta de prudencia con la que decidimos expresarla. Porque cuando el impulso domina, la palabra se convierte en arma. Y lo que se dice en un segundo puede dejar cicatrices que duran años. En cambio, la prudencia es el arte de elegir el momento, el tono y el contexto adecuados. No para censurarte, sino para preservar lo que vale. El estoico sabe que no todo lo que siente debe ser dicho en el instante en que lo siente. Porque no se trata de reprimir, sino de refinar. La prudencia no calla la verdad, pero sí evita que la verdad se transforme en ataque. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la intención puede ser buena, pero sin prudencia, la forma puede herir. La verdad mal dicha es igual de destructiva que una mentira. Las relaciones no se rompen solo por lo que se hace, sino por cómo se comunica lo que se hace. A veces, lo que hiere no es la acción, sino la manera en que fue explicada. Y la prudencia es ese espacio interno que te permite elegir mejor. Esperar si hace falta. Callar si el otro no está listo. Hablar con claridad, pero sin violencia. Porque decir lo que piensas no te da derecho a destruir lo que amas. La prudencia es amor aplicado a las palabras. Es respeto por el otro, pero también por ti mismo. Porque cuando hablas desde el impulso, muchas veces terminas arrepintiéndote. Pero cuando hablas desde la reflexión, puedes sostener lo que dices con dignidad. Y eso hace que incluso lo difícil se vuelva constructivo. Proteger una relación no significa callar lo que duele. Significa elegir el modo más sabio de expresarlo.
Y quien domina ese arte no solo se comunica mejor, también vive mejor, porque construye vínculos que resisten el conflicto, que se fortalecen en la verdad y que no se quiebran ante la primera palabra mal puesta. Lección 5. El momento adecuado lo es todo. No basta con tener razón. No basta con decir la verdad. Si lo haces en el momento incorrecto, puedes perder más de lo que ganas. El tiempo es un factor invisible en la comunicación, pero su impacto es absoluto. Una palabra dicha demasiado pronto puede ser ignorada. Dicha demasiado tarde puede ser inútil. Pero dicha en el momento exacto puede cambiarlo todo. Los estoicos comprendían que actuar con sabiduría no era solo cuestión de qué se hacía, sino de cuándo se hacía. La palabra no escapa a esa regla. Hay conversaciones que no puedes forzar. Hay verdades que solo pueden comprenderse cuando el otro está listo. Y hay silencios que dicen más que cualquier discurso, porque respetan el ritmo emocional de los demás. Forzar un diálogo es como abrir una flor a la fuerza. Destruyes lo que intentabas cuidar. El momento adecuado no siempre es evidente, pero el sabio sabe esperarlo. No desde la pasividad, sino desde la observación. Leer el estado emocional del otro. Leer tu propio estado interno. Saber cuándo tu impulso es ego y cuándo tu silencio es respeto. Porque hay una gran diferencia entre hablar para vaciarte y hablar para ser entendido. Y muchas veces, esperar el instante justo es la única forma de ser realmente escuchado. Hablar con oportunidad es un acto de respeto mutuo. Es reconocer que el otro tiene su propio proceso, sus propios tiempos, sus propios miedos. Y que una verdad lanzada como una piedra, aun siendo cierta, puede hacer más daño que una mentira. El momento adecuado convierte la palabra en medicina, en guía, un puente. Pero para alcanzarlo necesitas paciencia, sensibilidad y dominio de ti mismo. Y ese dominio, aunque silencioso, transforma relaciones, decisiones y destinos. Porque el que sabe cuándo hablar, también sabe cuándo callar. Y en ese equilibrio vive la verdadera sabiduría. Lección 6. Habla con propósito, no por impulso. La mayoría de las personas hablan para reaccionar, no para aportar. Sueltan palabras como si fueran respuestas automáticas, sin conciencia, sin dirección. Pero el estoico entiende que cada palabra tiene un costo, y por eso no gasta su voz en lo innecesario. No habla para llenar silencios incómodos, ni para calmar su ansiedad, ni para demostrar que sabe. Habla cuando hay propósito, y calla cuando no lo hay. Hablar con propósito es elegir con intención lo que dices, cómo lo dices y para qué lo dices. Es convertir tu voz en una herramienta de construcción, no de desgaste. En un mundo saturado de opiniones, el que habla con propósito se distingue sin gritar. No porque diga más, sino porque dice solo lo que importa. Porque cada palabra suya tiene una raíz. No es casual, es consciente. El impulso, en cambio, es ruido. Es esa necesidad de opinar en todo, de responder sin pensar, de reaccionar sin filtro. Pero ese impulso solo revela una mente sin entrenamiento, sin dirección, sin paz interior. Cada vez que hablas desde el impulso, entregas tu poder. Te vuelves predecible, manipulable, emocionalmente vulnerable. Pero cuando hablas con propósito, recuperas tu centro, porque entonces no hablas para ser escuchado, hablas porque tienes algo que decir. El propósito en tu comunicación te da presencia. No necesitas hablar todo el tiempo para influir. Basta una frase bien dicha, una pausa bien puesta, una mirada que acompaña. El que habla desde el propósito transmite algo más allá de las palabras. Transmite intención, dirección, energía clara. Y eso se siente. Habla menos, pero con más peso, y verás cómo tu entorno empieza a escucharte de otra forma. No porque alces la voz, sino porque tu voz viene de un lugar profundo. Porque cuando eliges hablar desde el propósito y no desde el impulso, tus palabras ya no compiten con el ruido, lo trascienden. Lección 7. El poder del misterio. Vivimos en una época donde todo se comparte.
Cada logro, cada opinión, cada emoción se lanza al mundo como si el valor de una experiencia dependiera de su visibilidad. Pero el estoico sabe que no todo debe ser dicho, mostrado o explicado. Hay cosas que crecen mejor en silencio. Hay procesos que se fortalecen cuando se protegen del juicio ajeno. Y hay personas que conservan su poder precisamente porque no lo exhiben. El misterio no es manipulación, es protección. Es la capacidad de guardar una parte de ti solo para ti. Es entender que lo valioso no siempre necesita ser anunciado. Que tu evolución personal no requiere aplausos ni likes. Es la capacidad de guardar una parte de ti solo para ti. Es entender que lo valioso no siempre necesita ser anunciado. Que tu evolución personal no requiere aplausos, ni likes, ni validación externa. De hecho, cuanto más compartes por necesidad, más debilitas tu centro. Pero cuando eliges reservar tu energía, tus proyectos y tus pensamientos más íntimos, empiezas a sentir un tipo de poder distinto. Uno silencioso, pero firme. No tienes que justificarte, ni explicarte, ni convencer a nadie. La claridad interior no necesita ser exhibida para ser real. Y el que ha aprendido a habitar su propio misterio, camina con una autoridad tranquila. Una que no busca atención, pero la genera. Una que no necesita gritar quién es, porque su sola presencia lo revela. El misterio también es estrategia, porque en el silencio creas espacio para la observación, para el análisis, para la intuición. No dices todo lo que sabes, no muestras todo lo que tienes, no revelas todo lo que sientes. No por miedo, sino por elección, porque has entendido que el que siempre se expone, también se desgasta, y que hay un poder real en guardar algo solo para ti, tu visión, tu dolor, tu plan. Aprende a moverte en silencio, a crecer sin avisar, a sanar sin gritarlo, y descubrirás que hay una fuerza invencible en lo que no necesita ser visto para existir. Eso es el poder del misterio. Lección 8. La verdad necesita forma. Decir la verdad no es suficiente, porque incluso la verdad, cuando se expresa sin cuidado, puede herir, confundir o alejar. La verdad necesita forma, necesita dirección, contención y conciencia. No basta con tener razón, hay que saber cómo transmitirla, porque una verdad sin forma es como una llama sin control. Quema más de lo que ilumina. El estoico no usa la verdad como un arma, sino como un puente. Sabe que la intención no lo es todo, que también importa la manera. No se trata de suavizar lo que duele, sino de entregar lo difícil con respeto. Porque lo importante no es solo lo que dices, sino cómo lo haces llegar al otro. ¿Desde qué energía? ¿Con qué tono? ¿Con qué objetivo? Cuando hablas desde la rabia, aunque digas la verdad, la corrompes. Cuando hablas desde el ego, aunque creas que ayudas, estás buscando poder. Pero cuando hablas desde la conciencia, la verdad se convierte en luz. En una herramienta que no impone, sino que acompaña. Porque la verdad que transforma no es la que golpea, es la que toca algo profundo en el otro. No todo el mundo está listo para escuchar ciertas verdades. Por eso, también necesitas sabiduría para elegir cuándo hablar y cuándo esperar. No para callarte por miedo, sino para respetar el proceso de quien te escucha. Decir la verdad en el momento justo, con la forma adecuada y con una energía limpia, no es manipulación, es maestría. El estoico sabe que su verdad no es superior, pero sí valiosa. Por eso la cuida, la protege del impulso, la entrega con respeto. Y si no hay forma de hacerlo sin violencia, elige esperar. Porque la verdadera autoridad no está en decirlo todo, sino en saber cuándo, cómo y para qué decirlo. Así que no olvides esto, no es solo lo que dices, es la forma lo que define si tu verdad cura o hiere. Y cuando tu palabra nace de la sabiduría, incluso lo difícil se vuelve transformador. Lección 9. El ego quiere hablar siempre. El ego tiene hambre de protagonismo.
Quiere tener la última palabra, corregir al otro, demostrar que sabe, imponer su punto de vista. No tolera el silencio porque en él no hay aplausos. Y por eso, en muchas conversaciones, no estás hablando desde tu verdad. Estás hablando desde tu ego herido. Quieres ganar, no comprender. Quieres imponer, no dialogar. Y en ese juego, puedes perder mucho más de lo que crees. El estoico ha aprendido a reconocer esa voz interior que empuja a hablar por orgullo. Esa voz que se enciende cuando se siente atacado, cuando alguien lo contradice, cuando no recibe la validación que espera. Y ha aprendido a no obedecerla, porque sabe que cada vez que el ego toma el control de su voz, pierde claridad, pierde poder real y pierde la paz. Hablar desde el ego es como lanzar una piedra al agua esperando que no genere olas. Todo lo que dices lleva una carga emocional que deja huella. Y cuando esa carga es orgullo, necesidad de tener razón o deseo de demostrar superioridad, lo que consigues es desconexión. Aunque ganes la discusión, pierdes el vínculo. Aunque salgas victorioso, te alejas de tu centro. El silencio, en cambio, es una respuesta que el ego no soporta, porque el silencio no ofrece escenario, no ofrece reconocimiento, pero también es el lugar donde se revela tu verdadero dominio personal. Cuando eliges no responder a una provocación, cuando prefieres guardar tu energía, cuando decides que no necesitas explicar nada, ahí el ego tiembla y tú creces. Recuerda, no estás obligado a responder todo. No estás obligado a corregir a todos, no estás obligado a defenderte siempre. El que realmente se conoce no necesita defender su imagen en cada conversación, porque su valor no depende de lo que digan los demás, ni de cuánto pueda imponer. El valor real está en el dominio interior, y en ese dominio, el ego no tiene micrófono. Lección 10. La sabiduría se demuestra en la pausa. En un mundo que premia la velocidad, quien se detiene a pensar parece ir contra la corriente, pero el que vive con prisa, habla con prisa, y el que habla con prisa suele equivocarse. La verdadera sabiduría no necesita responder de inmediato, necesita espacio, necesita pausa, porque solo en la pausa puedes observar lo que sientes, lo que el otro está diciendo y lo que realmente es necesario decir. La pausa es la puerta entre el estímulo y la respuesta. Y es en ese pequeño espacio donde se construye el carácter, donde eliges si reaccionar como siempre o responder como alguien nuevo. El estoico no se deja arrastrar por la inercia de la emoción. Se permite sentir, sí, pero no se entrega a lo primero que le viene a la mente. Espera, escucha, reflexiona, porque sabe que la primera reacción suele ser la menos sabia. Responder sin pausa es actuar desde la herida, desde el impulso, desde el orgullo. Pero cuando haces una pausa, aunque sea breve, estás enviando un mensaje silencioso. Mi paz importa más que mi necesidad de tener razón. Y esa pausa, aunque invisible, transforma la energía de la conversación. Baja la tensión. Abre espacio para una comprensión más profunda. Invita al otro a hacer lo mismo. No se trata de volverse lento, sino deliberado. De entender que las palabras que construyen necesitan tiempo para nacer. Que no todo lo que urge es importante. Que muchas veces lo que más impacta no es lo que dices, sino el silencio con el que decides no decirlo. La sabiduría no siempre brilla en lo que se dice. A veces se manifiesta en lo que eliges callar, en esa pausa incómoda que se vuelve poderosa, en ese instante en que decides no reaccionar y en su lugar conectar con tu centro. Porque cuando haces una pausa consciente, le das a tu mente el espacio para alinearse con tu alma, y desde ahí, lo que digas tendrá una fuerza distinta. Lección 11. Hay verdades que se entienden con el tiempo. No todas las verdades pueden ser comprendidas al instante. Algunas necesitan madurar en el silencio, crecer en la experiencia, florecer en la herida.
y por más que intentes explicarlas, habrá quien no pueda verlas. Todavía, el error está en creer que todo debe ser dicho ya, entendido ya, aceptado ya. Pero la verdad profunda, la que transforma, no siempre llega como un rayo. A veces llega como una brisa suave después de una tormenta interior. El estoico no se desespera cuando no lo comprenden. No fuerza las palabras, no impone su visión. Sabe que cada mente tiene su ritmo, cada alma su momento. Hay personas que necesitan equivocarse para entender. Otras, perder para valorar. Otras, vivir su propio proceso antes de poder ver con claridad lo que antes negaban. Por eso, hablar no siempre es la solución. A veces, lo más sabio es plantar una semilla y esperar. Hay palabras que no germinan hoy, pero lo harán en meses, en años, incluso cuando ya no estés. Y está bien, porque el propósito del sabio no es convencer, es sembrar. Decir lo justo, en el momento adecuado, y soltar el resto, sin apego, sin necesidad de reconocimiento, porque sabe que la verdad no necesita ser defendida a gritos, solo necesita ser dicha con autenticidad y luego dejar que el tiempo haga su parte. A veces querrás explicar tu cambio, justificar tu distancia, argumentar tu decisión, pero no todos están preparados para escuchar lo que a ti te costó años entender. Y ahí es donde entra la humildad. Saber que no tienes que explicarlo todo, que no necesitas ser comprendido por todos, que hay verdades que solo la vida se encarga de revelar. La madurez emocional consiste también en eso, en aceptar que hay verdades que no son para ahora ni para todos, pero eso no las hace menos reales, solo más silenciosas y más poderosas. Lección 12. Protege tu energía verbal. Hablar es gastar energía. Cada palabra que pronuncias, cada conversación que sostienes, cada explicación que das, es un intercambio invisible de tu fuerza interior. Y si no eres consciente de eso, puedes acabar agotado, drenado, desconectado de ti mismo, no por lo que haces, sino por todo lo que dices sin necesidad. La energía verbal es un recurso limitado y quien no lo cuida pierde claridad, presencia y poder personal. El estoico no habla por inercia, habla cuando su palabra tiene un sentido, un impacto, una dirección. No se deja arrastrar por la presión de llenar vacíos con frases, ni por la necesidad de justificar cada paso que da, porque sabe que muchas veces, cuanto más hablas, más te diluyes, más te alejas de tu centro, más te desgastas en batallas verbales que no conducen a nada. Proteger tu energía verbal es elegir con quién hablas, sobre qué hablas, cuánto hablas y desde qué lugar lo haces. No todo el mundo merece acceso a tus pensamientos más íntimos. No todas las conversaciones son nutritivas. No todos los diálogos merecen tu entrega emocional. Hay entornos que son agujeros energéticos, donde por más que expliques, nada cambia. Y lo sabio ahí no es insistir, es retirarte con dignidad. Hablar menos no significa desconectarte del mundo. Significa conectarte más contigo. Significa valorar tu voz, tu tiempo, tu paz. Porque si estás siempre explicándote, justificándote, aclarando malentendidos, estás viviendo en función de la mente de los demás. Y nadie puede sostenerse desde ahí. Cuando proteges tu energía verbal, tus palabras empiezan a pesar más, porque ya no las regalas, ya no las gastas en quien no escucha, ya no las ofreces para convencer, sino para comunicar con intención. Y entonces, sin darte cuenta, tu silencio se vuelve magnético, tu voz precisa y tu presencia mucho más poderosa. Ahora ya lo sabes. No necesitas llenar los espacios con explicaciones. No tienes que responder a todo, ni demostrar que tienes razón. A veces, tu mayor sabiduría está en guardar silencio y observar cómo el mundo revela solo lo que tú ya habías comprendido por dentro. Cuando aprendes a callar con dignidad, tu presencia comienza a decir cosas que ninguna palabra podría pronunciar. Cuando eliges escuchar antes de reaccionar, te conviertes en alguien con quien el ruido no puede competir.
Y cuando decides comprender sin exigir comprensión, encuentras una paz que no depende de nadie. No salgas de este video como entraste, sal más ligero, más dueño de ti, más presente. Porque a veces el verdadero cambio no se nota afuera, solo se siente adentro. Y si lo sentiste, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en la próxima aventura.